Cirugía de aorta y aneurisma. Primera parte. Viviendo con Marfan. La compañía. Queridos amigos, gracias por estar aquí en una nueva videocharla con la comunidad Marfan. En esta ocasión, el tema es la cirugía de aorta y aneurisma, que es muy importante porque la mayoría de las personas con Marfan tenemos alguna afección cardiovascular y es necesario que conozcamos qué es y qué pasa con la aorta, así como qué tratamiento puede tener. Voy a tomar de forma extractada y en un lenguaje más fácil de entender para quienes no somos médicos la información con este tema de la conferencia del doctor Humberto Martínez Hernández, cirujano cardiovascular del Instituto Nacional de Cardiología, Dr. Ignacio Chávez, en la Ciudad de México. Actualmente vemos frecuentemente pacientes con síndrome de Marfan, dice el doctor Humberto Hernández, por lo que el Instituto Nacional de Cardiología se ha convertido en un centro de atención específica para pacientes con Marfan, y hemos encontrado que existen muchos subtipos de enfermedades dilatantes de la aorta. Actualmente hay 86 verificadas, pero cada año aparecen más. Y al paso del tiempo nos hemos dado cuenta de la importancia y la complejidad que tiene todo esto. Es muy importante estudiar la aorta y saber qué está pasando con ella y entender por qué se está dilatando y cómo podemos evitarlo si es que se puede evitar. Y si no se puede evitar, ¿cómo podemos tratarla? En la actualidad tenemos una idea bastante cercana y certera de lo que está pasando con la aorta y cuándo hay que tratarla. Es muy importante que los médicos tengan este conocimiento sobre la aorta, pero también es muy importante que los pacientes con problemas de su aorta tengan la información necesaria sobre su padecimiento, y es porque hemos visto en los pacientes que si se operan antes de que existan complicaciones con su aorta, van a tener una mejor evolución y una esperanza de vida mucho mayor que si operamos o tratamos estos pacientes cuando ya hay complicaciones. Esto es lo más importante de esta plática. Entender que el diagnóstico y seguimiento de los pacientes con enfermedades dilatantes de la aorta, como en este caso en Marfan, es lo más importante, porque alcanzando la aorta una medida específica de tamaño, es importante tratarla, aunque parezca que el paciente no tiene nada. Lo más probable es que en los próximos meses va a tener problemas o complicaciones con su aorta. Y cuando tenga esas complicaciones, los resultados del tratamiento van a ser peores que si se da el tratamiento antes de la complicación. Aquí es muy importante enfatizar las palabras del doctor Martínez Hernández. En primer lugar, nos habla de la arteria aorta, pero ¿qué es la aorta? Para entenderlo mejor, podemos comparar con cosas que tenemos en la casa. El corazón podemos compararlo con la bomba de agua que hace que suba de la cisterna al tinaco de la azotea. La aorta la podemos comparar con la tubería que distribuye el agua por toda la casa. Pero en lugar de ser de fierro, es una manguera de plástico.
En las personas que tenemos alguna enfermedad dilatante de la aorta, esas mangueras son de un material más débil que el que tiene el resto de la población. Por eso, con el tiempo, nuestra manguera se infla o expande en algunos lugares de su recorrido por todo el cuerpo. A esto se le conoce como aneurisma. Y en lugar de decir que la manguera se infla o expande, los médicos dicen dilatación de la aorta. Y ese pequeño globo o dilatación es lo que se mide para saber qué tan rápido está creciendo y saber cuándo es ya muy peligroso que siga creciendo y hay que operar. ¿Qué es una disección de aorta? Si continuamos con el ejemplo de la manguera, imaginemos que la manguera tiene 3 capas de material que forman el tubo, como si fueran 3 mangueras, una dentro de la otra, de tal manera que si pudiéramos ver el tubo por dentro, veríamos un tubo más pequeño por dentro, de material más firme pero flexible. Luego una capa de relleno suave y por último un tubo que va por fuera de material más firme y flexible. Por esa manguera circula la sangre con fuerza todo el día, todos los días sin descanso en toda nuestra vida y puede causar el desgaste de la capa interior de la manguera y romperse. La corriente de sangre se puede colar por esa rotura y abrir un canal entre la capa interna y la externa de la arteria. Esto es una disección de aorta y la sangre puede terminar por romper también la capa externa de la aorta y causar una fatal hemorragia. Las personas con síndrome de Marfan es muy probable que tengamos problemas con nuestra aorta y esos problemas, para que el tratamiento tenga un buen resultado, debe tratarse cuando la aorta no ha crecido mucho y no presenta complicaciones. Lo peor que nos puede pasar es que acudamos al doctor o al servicio de urgencias del hospital cuando tenemos los síntomas de una aorta inestable, una aorta con disección o una hemorragia, porque el pronóstico de un buen resultado no es muy bueno. Más vale prevenir que lamentar. Nunca mejor dicho. Por ahora, aquí dejamos este tema, pero lo retomaremos en nuestra próxima charla, pues tenemos mucha información muy importante que comentar con ustedes. Los espero en nuestra próxima charla. Hasta entonces, soy Fernando Álvarez. Muchas gracias. Viviendo con Marfan. La compañía.